vamos a ver qué podemos conversar con relación al alineamiento de las piezas dentarias. Hemos empezado haciendo el alineamiento de una manera analítica según la selección de las piezas dentarias que necesitamos para lograr acoplar todos los dientes posteriores, tanto superiores como inferiores. Lamentablemente lo que no hemos visto es el tamaño de los dientes posteriores, es decir, el espacio disponible que yo tengo para poder determinar la dimensión intermaxilar, es decir, la distancia que existe entre maxilar superior e inferior. ¿Y esto cómo lo consigo? Simplemente retirando yo la placa base, ¿sí?, superior e inferior, y si he hecho un correcto montaje de los modelos en el articulador, voy a encontrar este espacio. Me acuerdo haberles dicho que para la selección de los dientes habría que tener en cuenta nosotros la relación esqueletal, la relación del maxilar superior con el inferior. Si es una clase 1, si es una clase 2 o una clase 3. Porque de acuerdo a ello voy a hacer el alineamiento dentario. Cuando nosotros comenzamos a discernir referente al alineamiento de las piezas dentarias, lo estamos tratando como que si todas las relaciones es clase 1. En el caso, tenemos aquí en Chimbote, caso una clase 3. Es decir, el alineamiento tiene que ser tal cual la relación ósea intermaxilar superior e inferior para poder definir qué tipo de clase voy a realizar. O sea, es lo primero que yo tengo que analizar, el espacio intermaxilar disponible para hacer nosotros el alineamiento de la pieza dental. Eso es importante al margen de los tipos de dientes que voy a utilizar para este alineamiento. Ya se ha hablado hasta el cansancio de los anatómicos, semianatómicos y no anatómicos, por qué uso uno, lo otro y lo otro, ¿verdad? ¿Y qué aspectos debo tener en consideración con relevancia para poder yo definir si efectivamente utilizo un anatómico, un semianatómico o un no anatómico? El otro es el ancho mesiodistal del sector posterior, es decir, la distancia que existe entre la cara distal del canino hacia la zona posterior donde voy a colocar los dientes posteriores, ¿no? Ya ustedes hicieron la selección de sus dientes, ya lo tienen comprado, ya están articulándolo, de tal manera que me permita a mí ubicar en este espacio las piezas dentarias que yo he adquirido en el proveedor de materiales. Eso es dos aspectos importantísimos que ustedes tienen que tener en consideración. Y acá hay un tercero, se refiere a la profundidad del ancho vestíbulo lingual. He dicho que cuando nosotros utilizamos piezas anatómicas, las fuerzas van a ser dispersadas, no van a ir sobre una superficie demasiado amplia y que pueda ocasionar mayores problemas al reborde alveolar residual, ¿no? Entonces, eso significa qué tipo de reborde alveolar residual tengo yo en la boca del paciente, para de acuerdo a ello poder compensar esas fuerzas y que no solamente vaya relacionado directamente sobre el reborde de la cima del reborde, sino las caras vestibulares y linguales en el caso del inferior, a fin de poder disminuir la carga masticatoria. ¿Okay? Entonces, ese es otro aspecto que yo tengo que tener en consideración. En relación
¿Qué otro aspecto debo tener en consideración? Le había mencionado con relación a la eminencia articular. ¿Recuerdan ustedes que un paciente o la eminencia articular es directamente proporcional a la cara palatina de los dientes anteriores? Si las caras palatinas de los dientes anteriores es vertical, eso significa que la eminencia articular también es vertical. Si es ligeramente inclinada hacia adelante, significa que la eminencia articular también es inclinada hacia el sector anterior. Entonces, yo debo de tener en consideración la edad del paciente. Yo no a todos los pacientes le puedo poner dientes poliplanos por las características propias del reborde alveolar, la inclinación que tiene la eminencia articular y, por supuesto, el tipo de reborde que aún todavía queda en la cavidad bucal del paciente. Si yo tengo un reborde cero, imagínese usted, yo no puedo disminuir la fuerza masticatoria. ¿Por qué? Porque es una superficie plana. Entonces, en ese caso, voy a tener que utilizar dientes monoplanos. No puedo ponerle poliplanos, porque la estabilidad no se va a dar, definitivamente. Entonces, cuando nosotros hacemos la selección de los dientes, debemos tener sumo cuidado con estas estructuras o estos reparos anatómicos que aún todavía queda pendiente en la cavidad bucal del paciente. Bueno, yendo directamente ya al alineamiento de los dientes posteriores, existen estas dos técnicas que están graficadas en estas imágenes. Uno, donde utilizamos nosotros el alineamiento de los dientes inferiores y luego hacemos el superior, que es la imagen que ustedes observaron a la señorita que le hice la pregunta al respecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa? ¿Cómo logro esto? ¿Cómo lo logro? Hay una platina o una curva guía que nos permite a nosotros, en el caso del inferior, dar la inclinación en sentido ascendente, en sentido antero-posterior, y el otro en sentido vestíbulo igual. Es una curva que aproximadamente la cúspide disto vestibular del primer molar inferior debe estar a 2 milímetros por encima del plano de oclusión. ¿Okay? Pero hay que tener en consideración cómo van ubicadas cada una de las piezas dentarias. Y aquí hay un detalle que no se ha mencionado. A las piezas dentarias siempre les he dicho, ustedes tienen que mirarlo de frente y de perfil. Así como los jóvenes, las señoritas miran a sus parejas de frente y de perfil, de igual manera ustedes tienen que observarlo de frente y de perfil. Porque ¿qué pasaría si yo solamente me preocupo del plano de oclusión y no me preocupo si el diente está muy vestibulizado, muy lingualizado o muy rotado? Entonces, yo tengo que ir compensando de que todo vaya siguiendo ¿a quién? Al contorno que yo he definido del rodete de oclusión y contorno. Yo no puedo salirme de esa zona porque voy a ocasionar problemas. Un momentito, por favor. Entonces, yo tengo que observar eso de frente. De perfil, debo saber yo el eje que debe tener cada una de las piezas dentarias, tanto en el superior como en el inferior. Y esa era una de las preguntas que también hice referencia. No es cuestión solamente de ver el plano de oclusión, sino si las piezas son perpendiculares, son ligeramente inclinadas hacia distal, hacia mesial, etcétera, etcétera.
En cualquiera de las dos técnicas que ustedes están observando acá, tratamos en lo posible, en el caso de dientes poliplanos, lograr la curva de Speck y la curva de Wilson. Eso es importante tenerlo en consideración. Bien. Entonces, en el caso del superior, según la técnica establecida por la Cayetano Heredia a través del doctor Millares, ¿no? Él tiene la técnica y es la que nosotros realizamos en la práctica clínica aquí en la universidad. ¿Okay? Entonces, vamos a ver cómo se va dando este sistema. ¿Okay? Estamos hablando de una clase 1. Si yo he determinado que este paciente, el sistema óseo es una clase 1, pues haré un alineamiento dentario de los primeros molares, clase 1. Si es una clase 2, pues tengo que hacer una clase 2 para poder lograr yo el máximo entrecruzamiento entre los dientes superiores e inferiores. Bien, entonces, vamos a ver. No quiere correr. Vamos a ver. Ok. Hay otra consideración que debo de tener en cuenta, y que los dientes artificiales se ubiquen sobre la cima del reborde alveolar residual. ¿Se recuerdan ustedes que trazaron dos líneas en el centro del reborde alveolar y luego trazaron 5 milímetros hacia afuera y 5 hacia adentro para determinar el ancho del rodete en el sector posterior a nivel de molares? Esta línea es importantísima tenerla en consideración, porque es esta zona la que debe estar siguiendo el centro del surco mesiodistal de las piezas posteriores, porque es allí donde se va a ejercer la fuerza masticatoria. ¿Okay? Entonces, eso no podemos nosotros olvidar. Y hay otro aspecto que deben de tener en consideración y que lo he visto en algunas imágenes, ¿no? Que han presentado sus compañeros de dos planos. Un plano que va desde el centro, o sea, de la cúspide, disculpen, desde el lóbulo de crecimiento central del canino hasta la cúspide mesiovestibular del primer molar superior. Y el segundo plano, desde la cúspide mesiovestibular del primer molar superior a la cúspide distovestibular del segundo molar superior. Pero si ustedes observan acá, miren ustedes, aquí hay un surco. Miren ustedes dónde está ubicado ya el surco mesio-distal de los premolares. Solamente para tenerlo como observación. Otro aspecto que debo tener en cuenta es la disposición de los dientes artificiales sobre los rodetes, que debe guardar relación con la forma del reborde alveolar residual. ¿Esto qué significa? Que cuando ustedes hicieron el análisis de sus rebordes alveolares, determinar si es un reborde de manera triangular, si es un reborde de forma ovoide o es un reborde cuadrado. Depende del tipo de reborde alveolar que hayamos conseguido. Aquí creo en Chimbote tenemos un solo reborde triangular. El resto todos son ovoides. Hasta el momento no he visto un reborde alveolar cuadrado, pero hay que tenerlo en consideración al momento de poder hacer el alineamiento de las piezas dentarias y dónde debe estar ubicado dichas piezas. Muy bien. Otra de las cosas es que hay que tener en cuenta la ubicación de los dientes, que debe ser realizada a través de una línea de referencia. Y esta línea de referencia es la que hemos mencionado, que es la cima más alta del reborde alveolar, la que ustedes están observando en este momento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Si vamos a utilizar la técnica
primero, del alineamiento de las piezas inferiores, utilizaré mi curva guía. ¿Okay? Y si no, voy a utilizar mi platina de vidrio o una platina metálica horizontal. ¿Por qué debo tener en consideración yo la oclusión? ¿No? Y esta oclusión, le decía, va en relación directa con el tipo de la configuración que tienen los rebordes alveolares según su clasificación clase 1, clase 2 o clase 3. Bien. Si nosotros observamos en esta imagen, hay dos cosas que se ha tomado en consideración. Uno, que es una mordida cruzada, y dos, que es una clase 3. ¿Sí? Aquí, en este caso, observamos nosotros que este molar está por fuera y el molar superior está por dentro. Pregunta, en este caso, ¿habrá relación cúspide-fosa? No. No hay relación cúspide-fosa. Lo correcto es que esta cúspide mesiovestibular superior debería coincidir en el surco mesial del primer molar inferior por fuera, no por dentro, para que se dé el contactos ABC. Aquí no hay contactos ABC, se ha perdido, ¿no? Entonces, ¿y esto se dará en la vida real? Sí se da en la vida real. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que anatómicamente los rebordes alveolares superiores disminuyen en sentido antero, posterior y en sentido vestíbulo palatino. En cambio, la reabsorción ósea en el maxilar inferior se produce del igual hacia vestibular. Es decir, yo hago la evaluación en mis modelos y me voy a dar cuenta que resulta que el maxilar inferior, el reborde alveolar, es más amplio que el superior. Entonces, yo no puedo de ninguna manera poner este diente por fuera del reborde, porque voy a producir más reabsorción en la vertiente vestibular de este reborde alveolar residual. Tendré que invertir, la oclusión va a ser la misma, pero voy a buscar que las fuerzas masticatorias vayan sobre la cima del reborde y la bóveda palatina para disminuir el proceso de reabsorción ósea que pueda sufrir este maxilar. Eso si es que ustedes son cuidadosos en alinear ustedes sus dientes o en el mejor de los casos orientar al técnico que va a hacer el alineamiento dentario, porque ustedes son los clínicos, ustedes son los que le van a indicar al técnico si es que ustedes no lo hacen este trabajo. ¿Sí? Porque si no le dicen absolutamente nada al técnico, va a hacer lo siguiente. Este diente lo va a articular como si fuera el reborde alveolar normal, como si hay una relación de molares normales, y cosa que no va a ocurrir. ¿Qué va a suceder en el futuro? En el futuro va a suceder que el reborde alveolar se va a reabsorber con mucha mayor rapidez que si nosotros seguimos el procedimiento adecuado. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan qué es lo que están haciendo y qué es lo que debe de hacer el técnico. Porque ustedes son los operadores. Sobre ustedes va a venir cualquier reclamo o queja. No va a ir sobre el técnico, porque ustedes son los operadores directamente con los pacientes. Entonces hay que tener bastante cuidado. Miren ustedes, la reproducción característica normal de la oclusión. Acá, cuando nosotros hablamos de la reproducción de las características normales de la oclusión, ¿qué significa? Lo normal sería lo que ustedes están observando acá, ¿verdad? La relación, aquí en este caso, relación cúspide-fosa,
el vértice de la cúspide mesial superior ocluye, miren ustedes, en el centro del surco mesial del inferior, clase 1 de ángulo. Las piezas premolares superiores e inferiores están bien orientados tanto en la vertiente distal del inferior como en la vertiente mesial del premolar inferior. Todo está ok. Pero cuando vamos al otro lado, porque es el mismo caso, ¿no? Se va a dar, encontramos que hay diastemas, hay una relación acá de mordida cruzada, pero no significa que no haya una oclusión balanceada, porque cada pieza que ustedes instalen acá tienen que hacer los movimientos de lateralidad derecha-izquierda y movimientos en protrusiva para ver que los contactos se den tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. ¿Qué pasaría si yo realizo un movimiento de lateralidad y no contactan o no ocluyen los dientes del otro lado? Por decir, yo deslizo la mano en el articulador, deslizo hacia el lado izquierdo, buscando la relación canina. ¿Okay? Y resulta que en el lado derecho, ¿no? Ninguna de las piezas ocluyen o están en contacto. ¿Qué se va a producir en ese caso? ¿Qué opinan ustedes? Jóvenes, ¿qué opinan? Yo llevo la mandíbula hacia el lado izquierdo, movimiento de lateralidad del lado izquierdo, que es en una mordida normal de dientes naturales, estaríamos hablando del lado de trabajo. ¿Qué pasa en el lado de balanza? En una mordida normal es que desocluya el lado de balanza, ¿verdad? ¿Jóvenes? Sí, doctor. Ok. Pero en una prótesis total debe ser tal cual como si fueran dientes permanentes o hay que tener algo en consideración. ¿Qué opinan ustedes, jóvenes? ¿Debe este lado, que es el lado derecho, debe estar en contacto o debe estar desocluido? Tiene que desocluir también. Tiene que desocluirse. A ver, si eso se desocluye, recuerden ustedes que las prótesis se mantienen en boca por retención nada más de los tejidos. Si yo llevo la mandíbula y desocluyo el lado opuesto, se va a desprender del reborde alveolar residual. Por eso es que hablamos nosotros cuando hacemos prótesis oclusión bibalanceada, es decir, que cuando el paciente deslice la mandíbula hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, el lado opuesto debe estar también en contacto. ¿Ok? ¿Me escucharon? Cuando yo deslizo la mandíbula hacia el lado izquierdo, el lado derecho debe tener contacto para evitar que se desprenda. ¿Ok? Y cuando lleve a un Es todo movimiento lo contrario a una oclusión con dientes naturales, entonces. Así es, correcto, correcto. ¿No? En un diente natural, dientes que tenemos nosotros todavía en boca, cuando yo realizo un movimiento de lateralidad, lo que voy a buscar es que el lado opuesto no ocluya, ¿verdad? No debe haber interferencias. En este caso, en prótesis total, no ocurre eso. Tenemos que hacer una oclusión bibalanceada, es decir, que ocluya tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Cuando yo realizo un movimiento de protrusión llevando vis a vis, también igual contacta los dientes anteriores y también contactan los dientes posteriores.
Por eso es que me acuerdo haberle dicho al inicio de clase que los dientes anteriores son estrictamente por aspecto estético, mas no para hacer cortes de alimentos. No es para hacer cortes. Imagínense ustedes, hacen un corte con estos dientes anteriores y estos dientes o estas prótesis se desprenden del estado en que están. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace o qué debemos hacer? Es indicarle al paciente que corte sus alimentos en trozos más pequeños y lo lleve directamente a la zona de premolares y molares, directamente para la trituración de los alimentos. Ya no hay esa posibilidad nosotros de poder hacer los cortes que hacemos generalmente cuando tenemos dientes naturales. Algo que ustedes y que los pacientes, o sea, ustedes tienen que orientar y los pacientes tienen que ejecutar lo que ustedes están orientándoles. Porque si no le comunican ustedes al paciente, el paciente regresa y le va a decir, no puedo cortar yo mis alimentos, ¿no? Y es por falta de comunicación. Entonces, durante este proceso del alineamiento, ustedes tienen que explicarle y decirle qué es lo que deben de hacer en cada uno de los procesos masticatorios. Y volviendo a esta parte, hemos llegado nosotros hasta el canino. Vamos a hacer ahora los premolares y molares. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ubicamos el primer premolar y decimos que la cúspide mesiovestibular debe estar en contacto con la platina y la cúspide disto, o la cúspide lingual o palatina debe estar a 0,5 por encima del plano de oclusión. Pero vuelvo a insistir, yo tengo que observarlo de frente y de perfil. El eje es perpendicular al plano de oclusión. El eje de la pieza dentaria del primer premolar es perpendicular. En el caso del segundo premolar, contactan las dos cúspides, tanto la vestibular como la palatina. El eje también es perpendicular. En el caso del primer molar, la única cúspide que se pone en contacto con la platina es la cúspide mesiopalatina. La cúspide mesiovestibular y la distopalatina están a 0,5 y la distovestibular del primer molar debe estar a 1 milímetro. ¿Ok? El eje también es perpendicular al plano de oclusión. El segundo molar ya no ocluye ninguna de las cúspides. ¿Cómo se da la relación? La cúspide mesiopalatina debe estar a 1 milímetro y la cúspide distopalatina y la mesiovestibular debe estar a 1,5 y la cúspide distopalatina debe estar a 2 milímetros. Esa es la inclinación para realizar un alineamiento dentario con dientes poliplanos. ¿Ok? En cambio, en los monoplanos, una vez que se han alineado los dientes anteriores, todos los dientes posteriores van siguiendo el plano de oclusión. No hay inclinación alguna, todo es plano. ¿Ok? Y con relación al alineamiento dentario de los dientes inferiores, siempre debemos empezar, y esto, ¿para qué? ¿Y por qué? Tiene una justificación. A ver, yo le pregunto, si yo hago el alineamiento de las piezas dentarias inferiores, siguiendo la técnica que hemos visto al inicio, a ver, vamos acá. Esta técnica, ¿no? Yo logro el alineamiento, todos los puntos de contactos, etcétera, etcétera. Pero al momento de hacer el alineamiento de los dientes superiores, yo voy a acoplar los superiores a los inferiores y voy a colocar probablemente el primer molar. Y luego voy a colocar los dos premolares anteriores. Pero cuando eso ocurra, me va a quedar espacios o me puede quedar los dientes que no ingresan los dos premolares.
¿Qué voy a hacer en ese caso? Le hice una pregunta, creo, a una señorita. Tengo que desgastar las caras mesiales, si es que no tengo espacio de los premolares. Y si tengo espacio, me va a quedar unos diastemas. ¿Dónde preferirían ustedes encontrar los diastemas? ¿En el superior o en el inferior? ¿Cuál es más visible? En los superiores El superior es más visible. ¿Cómo? En los superiores es más visible, en el inferior no, ¿verdad? Sí, doctor. Okay. Entonces es una justificación por el cual yo les invito a que hagamos primero el alineamiento de los dientes superiores y al momento de alinear empecemos con el primer molar, con la relación cúspide-fosa, teniendo en consideración la relación cúspide-fosa en caso de clase 1. Y luego empezamos con el primer premolar y luego el segundo premolar. Y allí puede darse dos situaciones de las que ya hemos conversado. Primero, que todas las piezas se encajen correctamente y en algunos casos nos falta espacio. Si nos falta espacio, simplemente hago un desgaste de las caras proximales, ya sea en el primer premolar o en el segundo premolar, y se va a ubicar las piezas sin ningún inconveniente. Y si tengo demasiado espacio, hago un diastema entre ambas piezas y no son visibles. Ojo, porque cuando el paciente se ríe, generalmente levanta el labio y se ve los dientes superiores, más los inferiores no son visibles. Salvo el caso, pues cuando lo retire de la boca del paciente, observemos nosotros los diastemas, pero lo ve el paciente, no lo ve las personas con las cuales nos comunicamos, ¿no? Entonces, esa es la secuencia que, si ustedes desean hacer la primera técnica, no tengo ningún inconveniente. Si desean la segunda, tampoco tengo ningún inconveniente. Siempre les he dicho, ustedes son los que deciden qué técnica utilizar. Van a encontrar esta y otras técnicas más para poder hacer el alineamiento de las piezas dentarias y obtener resultados óptimos. ¿Okay? Lo importante es que el alineamiento ayude a mejorar la condición de vida del paciente. Además, esto no queda acá, porque luego de estos alineamientos, ustedes tienen que hacer la prueba de dinámica, ver la línea media nuevamente, ver la relación intermaxilar entre dientes superiores e inferiores, movimientos de lateralidad para ver si hay una oclusión bibalanceada, si se desplaza o no se desplaza las piezas dentarias o se desprende la prótesis, porque cuando no hacemos un correcto alineamiento, pues vamos a tener problemas, no ustedes, sino el paciente, y el paciente va a venir y les va a reclamar a ustedes. ¿Ok? Sí, ¿alguna pregunta? Sí, respecto al alineamiento inferior, en caso que de diastemas o espacio, mucho espacio, ¿se puede considerar dientes más anchos de repente o no? No, ¿Tendría? no, porque la relación molar es la que va a definir. Usted no puede cambiarle. Por ejemplo, si yo compro un diente Olympic PBS y resulta que con el inferior existe demasiado espacio, tendría que comprar un PDS, que es más grande. Pero la relación no es igual el diente superior con el inferior, ¿no? Lo único que queda es, probablemente, es un leve espacio, es poco posible, pero siempre en las explicaciones que damos es conveniente tenerlo en cuenta, ¿no? Siempre tenerlo en cuenta. Lo importante es que no puede cambiar usted los dientes superiores e inferiores. Ya vienen, los fabricantes lo han hecho según ese esquema. Es muy probable que se dé porque no hemos hecho un correcto alineamiento en el sector superior y por eso nos crea demasiado diastema.